Comentario Marcos capítulo 11 y 12. Capítulo 11. El triunfo, versículos 1 al 11. Quizás esta descripción de la entrada triunfal de nuestro Señor sorprendió a los lectores romanos de Marcos, quienes estaban acostumbrados a la gloria del triunfo romano. Este era el desfile oficial de bienvenida a un general romano victorioso que había matado por lo menos 5.000 soldados enemigos, ganado nuevo territorio para Roma y traído consigo ricos trofeos e importantes prisioneros. El general montaba en un carruaje dorado rodeado de sus oficiales y en el desfile exhibía sus tesoros y prisioneros. Los sacerdotes romanos estaban allí ofreciendo incienso a sus dioses. Pablo alude al triunfo romano en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Pero la entrada de nuestro Señor a Jerusalén incluyó un asno, algunos vestidos, ramas tendidas en el suelo y las alabanzas de algunos peregrinos que habían venido a la Pascua y de los cuales no se da ninguna descripción en particular. Fue la única ocasión que Jesús permitió una demostración pública a su favor, y lo hizo para obligar a los líderes judíos a que actuaran durante la Pascua, según estaba decidido que él había de morir. Mateo capítulo 26, versículos 3 al 5. Marcos nos cita a Zacarías capítulo 9, versículo 9, sino a Salmos 118, versos 25 y 26. Versículos 10, 9 y 10. Un salmo mesiánico. Hosana significa salve ahora, salve al rey. Cuando Jesús entró en la ciudad proclamó su calidad de rey, pero también firmó su sentencia de muerte. La higuera. Versículos 12 al 14, 20 al 26. A primera vista, este es un milagro que deja perplejo. La Pascua no era temporada de higos, y sin embargo el Hijo de Dios esperaba que hallar fruto en la higuera. Cuando no halló ninguno, usó su divino poder para destruir la planta en lugar de ayudarla a que fuera más fructífera. La higuera representa a la nación de Israel. Oseas capítulo 10, capítulo 9, versículo 10, versículo 16. Nahum capítulo 3, versículo 12, la cual no estaba produciendo ningún fruto para la gloria de Dios. Sus raíces espirituales estaban muertas. Versículo 20, Mateo capítulo 3, versículo 10, y no podía producir fruto. Pero Jesús también usó el milagro para enseñar a sus discípulos algunas lecciones prácticas respecto a la fe y a la oración. Los montes representan grandes dificultades que se deben vencer. Zacarías capítulo 4, versículo 7, y es nuestra fe en Dios lo que nos permite vencerlas. Pero la fe en Dios no es suficiente, también debemos perdonar a otros. Versículos 25 y 26. No nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros, sino que el perdón a otros muestra que tenemos un corazón humilde delante de Dios. El templo, versículos 11, 15 al 19. Jesús examinó el templo y luego regresó al día siguiente para limpiarlo. Había limpiado el templo a inicio de su ministerio. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Pero los mercaderes de la religión habían retornado. La reformación solamente externa no dura a menos que el corazón cambie. Lo que empezó como un servicio a los judíos extranjeros
que necesitaban cambiar la moneda o comprar sacrificios, se convirtió en un negocio que no debía hacerse en la casa de Dios. La gente usaba el templo como un atajo entre el monte de los olivos, versículo 16, y los puestos de venta, donde las mesas llenaban el atrio de los gentiles, en el cual los judíos debían haber estado testificando acerca de Dios verdadero a sus prójimos gentiles. En su acusación contra los líderes, versículo 17, Jesús citó a Isaías 56, versículo 7, y a Jeremías capítulo 7, versículo 11, los cuales habían condenado a la nación por sus pecados en el templo. Isaías capítulo 1, Jeremías capítulo 7. Una cueva de ladrones es el lugar donde los ladrones se esconden cuando han cometido un crimen. Los líderes religiosos están usando la adoración a Dios como cobertura para sus pecados. La prueba, versículo 27 al 33. Los líderes religiosos se enfurecieron por lo que Jesús hizo y estaban decididos a destruirle. Versículo 18. Pero primero tenía que reunir suficiente evidencia para acusarle. Era cuestión de autoridad. Versículo 28 y 29 y 33. ¿Qué derecho tenía él para limpiar el templo y llamarlo su casa? Estaba afirmando que era Dios. Jesús les hizo retroceder 3 años. Cuando Juan el Bautista ministraba a la gente, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?, preguntó Jesús, versículo 30. Esto puso a los escribas, ancianos y principales sacerdotes en un dilema. Sin importar cómo contestaran, estaban en problemas. Estos líderes tal vez habían olvidado su decisión respecto a Juan el Bautista, pero su decisión no los había olvidado a ellos. Finalmente los alcanzó y los condenó. No se habían sometido al ministerio de Juan. Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Por consiguiente, no estaban listos para recibir a Jesús y confiar en él. En su incredulidad y cobardía habían permitido que Herodes Antipas matara a Juan, y pronto le pedirían a Pilato que crucificara a Jesús. Comentario: Marcos capítulo 12. Los líderes judíos estaban examinando al Cordero Pascual de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Y él demostraría su perfección. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. A pesar de que no lo aceptaron, qué trágico es cuando la gente religiosa se aferra a sus tradiciones y rechaza la verdad viviente que es tan clara ante sus propios ojos. Al responder a sus muchas preguntas, el Señor Jesús estaba realmente revelando los pecados de sus corazones. Egoísmo, versículo 1 al 12. Jesús sabía que quería matarlo y mediante esta parábola reveló el pecaminoso deseo de sus enemigos de destruirle y reclamar la herencia. Juan capítulo 11, versículo 45 al 53. Es evidente que la higuera de la viña identifica a la nación de Israel. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Salmos 80, verso 8 al 16. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Y los arrendatarios son los líderes de la nación. Versículo 10. Hechos capítulo 4, versículo 11. Véase también Levíticos capítulo 19,
versículo 23 al 25, con respecto a las regulaciones sobre la cosecha. El propietario debía recibir cierta cantidad como pago simbólico para mantener sus derechos sobre la tierra. Al rehusar pagarle, los labradores le despojaron de sus derechos sobre la tierra. Si el heredero moría, la tierra pasaría a los residentes. Fue una trama egoísta que ponía a las posesiones por sobre la gente. Jesús citó el Salmo 118, un salmo mesiánico. Salmo 118, versículos 22 y 23, y versículos 25 y 26. Y permitió que sus oyentes pronunciaran su propia sentencia. Mateo capítulo 21, versículo 41. Al aplicarse a sí mismo la imagen de la piedra angular, Jesús afirmaba que era en verdad el Mesías. Hechos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Para los líderes religiosos esto fue una blasfemia, y de no ser porque le temían a la gente, lo hubieran arrestado allí mismo. Hipocresía, versículo 13 al 17. Los fariseos se oponían a Roma, en tanto que los herodianos, un partido político, operaban con ello. Lo único que los unió fue su enemigo común, Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 12. En el versículo 13, la palabra griega para sorprendiesen lleva la idea de una trampa en una cacería. El comité de los fariseos y herodianos pensaron que podían atrapar a Jesús con una pregunta que tenía connotación política y religiosa. Considerándose como el pueblo escogido de Dios, los judíos ortodoxos detestaban tener que pagar impuestos a Roma. Significa reconocer tanto el poder de Roma sobre su nación, algo que era demasiado para que el orgullo lo admitiera. Juan capítulo 8, versículo 33. ¿Cómo respaldar la idolatría pagana? Si Jesús aprobaba que se pagaran los impuestos a Roma, se metería en problemas con su propio pueblo, pero si se oponía, se metería en problemas con Roma. Conociendo su hipocresía, nuestro Señor replicó en una manera que no solo evadió lo espinoso del dilema, sino que inculcó en sus cuestionadores su responsabilidad hacia el Estado. Puesto que usaban monedas de César, estaban admitiendo la autoridad de César tenía sobre ellos, y cuando pagaban sus impuestos estaban devolviéndole a César solo lo que él había puesto primero a su disposición. Los impuestos no son un regalo al gobierno, son una deuda que pagamos por los servicios prestados: policía, protección de los bomberos, agencias sociales, defensa, etc. Pero al mismo tiempo la imagen de Dios está estampada en cada ser humano, y debemos devolverle a Dios lo que es de Dios, puesto que es Dios el que estableció el gobierno humano para bien de nosotros. Estamos obligados a respetar a las autoridades y obedecer la ley. Romanos capítulo 13, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Lo que hace a los hombres buenos cristianos los hace buenos ciudadanos. Ignorancia, versículo 18 al 27. Este es el único lugar del Evangelio donde Marcos menciona a los saduceos. Ellos solo aceptaban la autoridad de los
5 libros de Moisés y no creían en la resurrección del cuerpo o la existencia de ángeles. Hechos capítulo 23, versículo 8, basados en Deuteronomio capítulo 25, versículo 7 al 10. Su pregunta era hipotética, preparada únicamente con el propósito de tenderle una trampa a Jesús, pero en lugar de eso, todo lo que consiguió fue revelar la ignorancia de ellos respecto a la palabra y el poder de Dios. Para Jesús, la respuesta a cualquier pregunta estaba en las Escrituras y no en el pensamiento de ningún hombre. Isaías capítulo 8, versículo 20, y Marcos capítulo 10, versículo 19, capítulo 12, versículo 10. Los refirió a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12, y trazó la conclusión lógica de que, puesto que Jehová es Dios de vivos, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Hay vida después de la muerte y por consiguiente una esperanza de resurrección futura, pero la resurrección no es la reconstrucción y la continuación de la vida como es ahora. Los hijos de Dios no se convertirán en ángeles, sino que serán como Cristo. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero seremos como los ángeles en que no nos casaremos ni tendremos familias. Será una clase de vida completamente nueva. Superficialidad. Versículos 28 al 40. Los fariseos probaron con una pregunta más, una que los rabíes habían estado debatiendo por largo tiempo. De los 613 mandamientos que se hallan en la ley, 365 negativos, 248 positivos. ¿Cuál era el más importante? Jesús replicó con la declaración de fe tradicional judía, la Shema, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Los judíos piadosos la recitaban en la mañana y en la tarde. Luego añadió Levíticos capítulo 13, capítulo 19, versículo 18. Porque si amamos a Dios, lo mostramos amando a nuestro prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Uno de los escribas captó el mensaje claramente y con intrepidez expresó su acuerdo con Jesús, pero los demás no captaron nada del punto. Tenían una perspectiva superficial del significado real de la ley y no comprendieron la importancia de obedecerla de corazón. Jesús hizo la pregunta final y la más importante y los calló. Mateo capítulo 22, versículo 46, Romanos capítulo 3, versículo 19. Cuando entró en la ciudad, las multitudes le llamaron el Hijo de David. Mateo capítulo 21, versículo 9. Y los niños se hicieron eco de este clamor en el templo. Mateo capítulo 21, versículo 15. Este era, por supuesto, un título mesiánico que explica por qué los fariseos querían silenciar a la gente. Lucas capítulo 19, versículos 39 y 40. Citando el Salmo 110, Jesús les pidió que explicaran cómo el Señor de David podía también llamarse el Hijo de David, y ellos no podían contestarle. La respuesta es que el Señor de David tenía que hacerse hombre, pero los teólogos rehusaron encarar las implicaciones tanto de la pregunta como la respuesta. Su conocimiento de la palabra era superficial y su sumisión a ella insincera. Jesús cerró este debate con una advertencia, versículos 38 a 40. Y un ejemplo.
versículos 41 al 44, los cuales exhibieron la hipocresía de los líderes religiosos. Cuando usted contrasta la conducta de la viuda y la de los escribas, verá lo que Dios valora en mayor grado, pero una exposición en detalle respecto a los fariseos. Véase Mateo capítulo 23.